Hola amigos, estamos en otro videoprograma aquí con la Caja de Pandora y en el otro lado tenemos a Xavier Barlet. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, hoy tenemos unas cuantas novedades que decir antes de empezar el vídeo. Eso mismo. La historia imperfecta, tu nuevo libro, se va a presentar en la Casa del Libro en Paseo de Gracia en Barcelona el jueves 4 de junio. Correcto. Entonces, quien quiera ver a Xavier Barlet en directo puede ir a la Casa del Libro el 4 de junio porque, a ver, es una ponencia lo que va a dar prácticamente. Bueno, pues básicamente los temas que presentaré en este libro, pues bueno, son todas las temáticas relacionadas con la historia de la arqueología alternativa. Pues bueno, pues desde el tema de la crítica al evolucionismo, vamos a hablar también pues de pirámides, del antiguo Egipto, el tema de cómo se relacionan la mitología con la historia. También se toca el tema de los OPARs, el tema, por ejemplo, de grandes prodigios del mundo antiguo que nos explican, ¿no?, ciertas anomalías. En fin, ahora no me voy a explayar en todos los temas, pero explicar un poco al público en general qué es esto de la historia alternativa, explicarles qué validez tiene, es decir, si realmente ahí hay cosas que son puro humo, que mejor son, bueno, más que nada para crear expectación, pero que no tienen nada detrás, y otras cosas que sí, que realmente son una línea de investigación que la ciencia, pues bueno, por la razón que sea, no se ha querido meter ahí. Y bueno, en fin, en este libro el lector encontrará ese diálogo, o a veces falta de diálogo, más bien confrontación entre esa historia convencional y la historia alternativa. Y en principio yo pongo ahí los argumentos de unos y de otros y después dejo que el propio lector escoja lo que considere que es más adecuado, ¿no? En ese sentido yo tampoco intento casarme con unos ni con otros, es decir, doy la información y que después el lector pueda profundizar como quiera, ¿no?, en estos temas. Y mi pregunta es, ¿con qué editorial lo haces? Pues lo hago con Novelisco, que es una editorial que, bueno, ya tiene una tradición en este tipo de temas, están aquí en Barcelona, y bueno, y con ellos hago esta presentación el día 4. ¿La gente lo podrá comprar a través de internet para la gente que está fuera de España? Estará disponible en internet, en Amazon o en otras plataformas a un precio bastante asequible. Y bueno, en las librerías de toda España y parte de Latinoamérica estará disponible a finales del próximo mes de mayo. Es decir, calculamos que la última semana de mayo ya esté disponible para la gente que quiera comprarlo en versión papel clásica. Antes de entrar con la teoría del antiguo astronauta, vamos a decir que Xavier Barlet va a tener una conferencia, la va a tener también el sábado 9 de mayo, será en el barrio de Gracia, en el local de Cambi, y la conferencia es Evolución, gigantes y humanos, y entre el mito y la ciencia. Esta conferencia será de 2 horas, Xavier lo va a dar todo con su conocimiento, ya lo conocéis, y el que no lo conozca, que sepáis que ha hecho vídeos de OPARs y anteriormente con Alicia y con nosotros ha hecho una serie de vídeos muy, muy interesantes. Os recomiendo que los veáis antes de ir a esta ponencia. Y decir que luego se pondrá en Aulas Pandora. ¿Por qué en Aulas Pandora? Porque nos habéis pedido que por qué no lo podíamos emitir en directo, que fuera un formato pago. Como a nosotros no nos gusta emitir en directo, porque bueno, da mucho jaleo, lo vamos primero a grabar en pequeño comité, ¿no?, en una sala para 40 personas, y luego lo pondremos en Aulas Pandora a un precio muy bajito, en el cual todo el mundo pueda verlo en cualquier parte del planeta. Y vamos a hacer una serie de vídeos en el cual él nos ha preparado ya unos cuantos temas y vamos a seguir una dinámica diferente a lo normal. ¿Por qué? Porque Xavier, si no lo conocéis, es historiador, ¿no? Es arqueólogo, profesor, ha sido profesor durante muchos años de la universidad aquí en Barcelona. Y bueno, y ahora ya le vamos a dar paso, y el que no lo conozca, si lo quieres complementar un poquito, Xavier. Bueno, no, básicamente lo que decías, yo soy licenciado en prehistoria, historia antigua y arqueología. Lo que pasa es que no me he dedicado profesionalmente a esto, sino que bueno, estuve metido en temas de educación y de formación como mi profesión durante muchos años, pero a partir de hace unos poquitos años, no muchos, hacia 2007, 2008, empecé a interesarme por todo el fenómeno de la historia alternativa, la arqueología alternativa,
Y entonces lo que hice fue poner un pie en ese mundo, ¿no? O sea, sin dejar de tener un pie en mi mundo académico, que es del cual vengo, pues he puesto un pie ya bastante firme en el mundo alternativo. Y bueno, pues de ahí toda mi investigación que se ha plasmado en este libro que explicábamos ahora, en estos vídeos que hemos hecho y también en mis blogs, en los dos blogs que llevo. El blog que dedico básicamente a temas de historia y de arqueología, que es la otra cara del pasado, y otro blog en el que he ido un poquito más allá y toco temas de ciencia y de conciencia y se llama Somnium Dei. Os lo comento por si estáis interesados en consultarlo. Luego también has hecho un vídeo con Alicia, ¿nos puedes explicar de qué va este vídeo? Pues hice un vídeo con Alicia, Alice, presentando justamente un poquito mi investigación de la historia imperfecta. Es decir, el vídeo se llamaba así, ¿no? La historia imperfecta, y era un poco explicar bueno, pues mi visión de por qué yo había abandonado hasta cierto punto la visión convencional de la historia, es decir, enseñar a la gente que eso que se le vende como una historia perfecta y objetiva y científica, pues a lo mejor no es tan perfecta, ni tan objetiva, ni tan científica, ¿no? Sino que ahí hay muchos elementos subjetivos, interpretativos, muchos elementos que bueno, nos hacen pues dudar, ¿no? de que esa historia sea realmente cierta, ¿no? Ya no digo desde el punto de vista intencionado o conspirativo, sino que simplemente hay muchos vacíos, hay muchos caminos por explorar que no se han explorado o se han explorado mal. Y entonces en ese diálogo con ella pues entramos pues a comentar diferentes temas de historia y de arqueología que realmente nos presentan muchas dudas, ¿no? Bueno, yo os animo a ver ese vídeo porque es importante y da paso a su libro, ¿no? Entonces aquí ya vamos hilando, porque con los otros vídeos que hay en Caja de Pandora van todos en la misma línea y el conjunto de todos pues hacen que esté la información total de lo que Xavi ha hablado hasta ahora en este momento, y a partir de aquí con sus nuevas conferencias que hemos anunciado pues irán viendo pues cómo esto se va desarrollando ya tocando temas un poquito más adentro. Y ahora ya... ¿qué es la teoría del antiguo astronauta y cuándo nació? Sería la pregunta. Bueno, pues mira, justamente, para empezar el tema, justamente cuando te metes a investigar los temas de arqueología alternativa, lo primero que te encuentras, o casi lo primero, es la presencia de los extraterrestres, ¿no? O la teoría del antiguo astronauta. ¿Por qué? Porque se ha querido interpretar el pasado en otra clave totalmente distinta. Es decir, se ha querido ver allí que en ese pasado que a veces tiene bueno, aspectos míticos o aspectos desconocidos, se ha querido introducir o sustituir la figura de los dioses por figuras de seres extraterrestres venidos de otro planeta. Es decir, se explicaría el origen del hombre y de la civilización no por un efecto natural de que el hombre llega hasta allí, sino de que aparecen unos seres supuestamente de otro planeta, de otro mundo, y bueno, pues de alguna forma interfieren en la evolución del hombre y bueno, crean una serie pues de cambios, ¿no? Entonces, ¿cuándo nació esto, estas ideas? Pues todo esto empieza realmente a principios del siglo XX, en que, bueno, aparece un señor que se llama Charles Ford, el que escribió un libro que se llamaba El libro de los condenados, en 1919, en que él ya dejó caer o ya dejó insinuar de que este mundo era una especie de propiedad de otros, ¿no? de que por aquí habían aparecido otras culturas o pueblos o seres que estaban de alguna forma interfiriendo o manejando los asuntos de los hombres, ¿no? También es cierto que en esa misma época apareció una literatura fantástica, por ejemplo la de un autor americano que se llama Lovecraft, que ya hablaba de ciertos dioses venidos de otros mundos y que también se relacionaban con los humanos, ¿no? Pero cuando hubo el boom, realmente cuando nació estrictamente lo que es la teoría del astronauta antiguo, es los finales de los años 50, principios de los 60, cuando nace un género, digamos, género de, pues no sé si llamarlo pues literario o de investigación, que es el realismo fantástico. Esto nace, pues ya os digo, en finales de los 50,
y nace con un libro especialmente que es El retorno de los brujos, de Pauwels y de Bergier, en el cual ya se empiezan a sacar temas de posibles presencias extraterrestres, es decir, no solo la existencia de seres extraterrestres en otros mundos, sino que esos extraterrestres habrían aparecido por aquí, por el planeta Tierra, en tiempos pues bastante remotos, ¿no? Entonces, esas historias o teorías empezaron a calar en una serie de investigadores. Hubo un investigador inglés, por ejemplo, se llamó Raymond Drake, que escribió en los años 60 un libro que se llamaba Gods or Spacemen, es decir, dioses o astronautas, en que él se dedicó a investigar todas las crónicas antiguas, todos los relatos antiguos de diferentes culturas, que hablaban de presencia de dioses o de supuestos aparatos, cosas raras en el cielo, que rápidamente se identificaron con los llamados ovnis, ¿no? Es decir, ahí hubo una conexión de la ufología con la arqueología. Y además, si tú miras un poco lo que pasaba en aquella época, justamente la ufología acababa de nacer, ¿no? Para los expertos en ufología saben que se produjo en el año 47 el famoso episodio de Roswell, ¿no? Tú lo conocerás, de que se dice que ahí cayó un ovni o una nave en el que quedó destrozada, pero parece ser que ahí encontraron una serie de artefactos, incluso de una especie de humanoides extraterrestres, ¿no? A partir de ahí nació la ufología, ¿no? Como ciencia. Se empezaron a investigar casos, que si avistamientos, que si abducciones, que si contactos, los encuentros esos en la tercera fase. Entonces, un poco se juntaron todas las piezas, ¿no? Es decir, ese interés por el pasado, por la arqueología más antigua, por esos dioses, por la ufología, se sumaron todas las piezas y al final quien las acabó de juntarlas todas y de darle más bombo fue Erich von Däniken, ¿no? Que sacó su famoso libro el año 68, que se llamó Los carros de los dioses, en versión inglesa, ¿no? En España creo que el libro se llamó Los recuerdos del futuro, si no recuerdo mal, ¿no? Von Däniken fue la figura que popularizó todo esto. Su libro se vendió pues muchísimo, se tradujo pues a muchas lenguas, incluso después de su libro se hizo una película, ¿no? Y ese, digamos, fue el boom. O sea, si hemos de ponerle, digamos, una fecha, ya para ese boom, para esa explosión, pues fue ese año con ese libro. Y a partir de aquí ya empezaron a salir más autores y mucha más gente. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad académica? Pues en principio fue bastante mala. Es decir, sí que es cierto que algunos, muy pocos investigadores o académicos, pues quisieron tocar el tema desde un punto de vista más o menos racional, pero la mayoría de los investigadores, llámese astrónomos por la parte de la ufología o llámese historiadores o arqueólogos, pues lo rechazaron, ¿no? Dijeron, esto no tiene ni pies ni cabeza, aquí se ha querido sacar cosas de contexto, von Däniken no es un científico, ha manipulado las pruebas, es un señor que ha intentado crear una historia a partir de unas cosas que las ha sacado totalmente de contexto, ¿no? Entonces le dijeron, pues no, pues realmente esto es una farsa. Incluso hubo un científico que escribió un libro que refutaba casi página por página todo lo que había escrito Erich von Däniken, ¿no? Es decir, desde los primeros tiempos ha habido una reacción generalmente bastante dura. Sí que es cierto que algunos autores fueron receptivos. Por ejemplo, el famoso Carl Sagan, mucha gente no lo sabe, pero Carl Sagan en los años 60 escribió un libro junto con un astrónomo, un astrofísico ruso que se llamaba Shklovsky, ahora no sé si lo pronunciaré bien, en el que, de alguna forma dejaba caer que era posible que las historias, los viejos mitos, recogieran alguna verdad sobre alguna posible aparición de seres de otros mundos. Muy concretamente lo centró en la civilización de los sumerios, ¿no?
hace aproximadamente 5.000 años. Pero lo dejó en el terreno hipotético, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es una hipótesis y lo dejamos caer. Y lo que es muy sorprendente es que después Sagan pues evolucionó justamente hacia lo contrario, es decir, hacia la negación de la ufología, de los ovnis y de von Däniken y todo lo relacionado con los astronautas antiguos, ¿no? Por eso te digo que la mayoría de los autores pues académicos lo que han hecho es negar y atacar fuertemente a los autores de estos alternativos. Y mira que hay ahora autores que hablan de estos temas y no se les toma en serio. Sí, pero esa lucha sigue. Otra cosa es que actualmente algunos, pocos, están intentando pues bueno, contactar con los alternativos, pues tener un poco pues, de diálogo, pero realmente el mundo académico a día de hoy sigue rechazando básicamente toda la teoría del antiguo astronauta. ¿Y tú dónde te posicionas? Yo me posiciono en una postura escéptica. ¿Qué quiero decir con eso? Que soy receptivo a este tipo de teorías porque veo que ahí hay cosas que ciertamente la arqueología convencional no las explica, ciertas anomalías, ciertas cosas que, bueno, se han intentado resolver o explicar, yo creo que de mala manera, un poco torpe. Se ha intentado pues apartar, se ha intentado pues no ver determinadas cosas, pero también reconozco que por la parte alternativa se ha hecho muchos fuegos artificiales, es decir, se ha creado mucha expectación, se ha especulado mucho, se han lanzado pues hipótesis sin fundamento. Y se ha insistido mucho en la presencia de esos extraterrestres desde otros mundos, o mejor dicho, desde otros planetas. Es decir, al punto en que yo he llegado desde mi investigación, aunque si quieres después pues lo comentamos más a fondo, es que realmente hay presencias o hay hechos en la prehistoria o en la historia antigua que cuesta mucho explicarlos desde el punto de vista convencional. Es decir, parece ser que hay cosas raras, que hay anomalías, que pudo haber contactos con seres realmente de otros mundos, pero lo que yo me planteo es si esos seres de otros mundos son realmente de otros planetas o son de otras dimensiones. Y yo creo que por ahí van los tiros. ¿Tú crees que también? Yo creo que los tiros van por ahí y de hecho hay una gente, si quieres después lo comentamos más, en el mundo de la ufología tipo Jacques Vallée, que han llegado a la conclusión que el fenómeno ufológico tiene mucho de multidimensional. Y gente que está en la arqueología alternativa como Graham Hancock también han ido a parar a ese punto. Es decir, ellos no ven naves que vienen de lejanos planetas, sino fenómenos que se van produciendo a lo largo de la historia de contactos interdimensionales. Es decir, nuestro mundo es una dimensión limitada y de repente, sin que sepamos cómo, van apareciendo contactos o van apareciendo entradas y salidas de seres que de alguna forma pues bueno, interactúan con nosotros, pero no podemos llamarlos extraterrestres porque no tenemos una definición de qué es extraterrestre. Es decir, eso de extraterrestre es muy etéreo. Después, si quieres, lo comentamos un poquito más, pero decir, ¿cómo demuestro yo que determinadas cosas son de otro planeta, o vienen de otro planeta, o están impulsadas por seres de otro planeta? Es muy difícil, es decir, es que realmente no hay forma de ponerle una etiqueta a eso. Si vemos un poquito lo que dice un poco física cuántica y otras teorías, ¿no? Sí que podríamos ver que podemos venir del pasado, podemos venir del futuro, podríamos ser nosotros. Como somos cuerpos multidimensionales, podemos ser nosotros en un estadio un poco más elevado de vibración más sutil o más baja, más densa. O sea, no se sabe. Entonces, claro, ahí es un mundo abierto que hay para rato. Exacto, no sé. Ahí lo que pasa es que la ciencia convencional no se ha querido meter. Por las razones que sea. Yo básicamente veo que ellos no se quieren meter en todo lo que sea de hablar de multidimensiones. Es decir, la ciencia actual estudia el mundo físico, el mundo que podemos comprobar y ver a partir de los sentidos físicos. Y todo lo que sale de ahí no existe. O sea, el mundo paranormal, el mundo que
que digamos sale de esa experimentación física, ellos no lo contemplan, ellos le dan una serie de explicaciones, pues bueno, a veces muy, muy rebuscadas para intentar explicar todo eso. Es como los fenómenos de la parapsicología o los fenómenos de experiencias después de la muerte, todo eso no, todo eso intentan meterlo en el cajón físico o intentan pensar que todo eso son alucinaciones, son creaciones de la mente, ¿no? Pero realmente todo ese mundo que se sale del mundo normal, entre comillas, y ahí entrarían pues esos seres míticos del pasado, que unos les llaman extraterrestres y los otros les llaman dioses, pues no se quieren meter ahí. Y eso es, bueno, pues es un problema, porque por ahí no van a avanzar nada. Sí que es cierto que hay algunos investigadores que han intentado plantearse la posibilidad de que si existen extraterrestres, ¿no? A partir de aquí nacieron dos visiones, una restrictiva o una, digamos, negativa, y una más positiva. La negativa vendría a ser lo que se llama la paradoja de Fermi, ¿no? Fermi era un físico bastante brillante, estuvo implicado en todo el tema de la creación de la bomba nuclear, por ejemplo, pero este hombre también se interesó por los extraterrestres, ¿no? Entonces él dijo: ¿cómo es posible que, si el universo es tan grande, hay tantas galaxias y planetas, cómo es posible que en tantos posibles mundos no haya seres inteligentes como nosotros? Entonces él creó lo que se llama la paradoja de Fermi. Es decir, no me explico cómo no hay seres inteligentes como nosotros y cómo es que no han contactado con nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues había una gente que ha desarrollado esa paradoja y dijeron: pues bueno, pues no hay extraterrestres por esto y por lo otro, o no han contactado con nosotros por estas razones, o incluso los extraterrestres somos nosotros, como decías tú, en otra época o en otra dimensión, o vienen del futuro, o vienen de... Han intentado darle una explicación, pero realmente no la han encontrado, ¿no? Y por otra parte, hay un señor que se llamaba Drake, no el Drake que hemos visto antes, sino otro Drake, un astrofísico americano, que él creó una ecuación matemática, pues diciendo: pues bueno, si hay tantos mundos y tantas galaxias y tanta posibilidad de conectar con estas galaxias, pues bueno, yo creo que puede haber mundos pues habitados por seres inteligentes como nosotros, a partir de esta cierta fórmula, ¿no? Entonces él sí, pues hizo una fórmula pues muy científica, intentando demostrar que esos seres inteligentes son posibles. Lo que pasa es que en la práctica, después, como consecuencia de esta ecuación de Drake, se creó el programa SETI. No sé si te sonará el programa SETI, que por cierto sale en la famosa película Contact, ¿no? Esa película que nace de una novela justamente de Sagan, ¿no? Y después es la película pues que se hizo con la actriz esta Jodie Foster, ¿no? Entonces ellos intentaban explicar esto, ¿no? De que si hay tantos mundos es posible contactar con ellos. Pero claro, en la ficción sí que se produce ese contacto, pero en la realidad teóricamente no ha habido contacto. Ha habido una serie de señales un poco claras y tal, difusas. Hubo una señal en los años 70 que interpretaron como algo raro, pero realmente no la han atribuido a una civilización extraterrestre. Con lo cual el programa SETI lleva ya pues 40 años y dicen que no han encontrado nada palpable que nos demuestre que hay extraterrestres. Aunque ahora la ciencia, pues bueno, han ido a Marte, han enviado sondas a diferentes planetas pues del sistema solar, y dicen que hay, bueno, posibles indicios de agua, posibles indicios de moléculas orgánicas, de vida en un estadio muy primitivo, pero no pueden decir que hay vida inteligente. Es decir, están intentando demostrar que hay vida en otros planetas, pero no una civilización como la nuestra, ¿no? En cambio, Andrew Basiago, ¿no?, de Estados Unidos, te dice que se puede caminar por la Luna o por Marte aclimatándote en 24 horas, que hay vida, ¿no?, que hay una selva en mitad del ecuador de lo que sería Marte, aunque hay zona desértica también, y que el planeta es azul igual que la Tierra.
Por eso te digo que tenemos una banda muy extremista, que no hay nada, y la otra banda que hay de todo. Pero es que ahí entramos en el terreno, tú lo conocerás también, conspirativo o pseudo-conspirativo, no sé cómo llamarlo, que te venden como dos realidades, ¿no? Una realidad es lo que la NASA dice. Lo que la NASA dice para mucha gente es como la Biblia. La NASA es el tope de la ciencia, ¿no? Y la NASA te dice que ha enviado unas sondas, que ha hecho unas investigaciones, que ha encontrado esto y que ha encontrado lo otro. Y por otro lado, sale una gente que dicen que no, que realmente el gobierno americano está tapando. Yo también he oído que los líderes americanos o mundiales pues habían ido a Marte. El Obama mismo, el presidente Obama, pues había estado en Marte. Como me has hablado tú de Basiago, también está Alfred Weber o otros gente, o Wilcock, que te hablan de esos contactos con extraterrestres que ya llevan muchos años, que si el presidente Eisenhower se entrevistó con extraterrestres, todo eso. Pero todo eso es una literatura que va paralela un poco a la versión oficial y que de alguna forma te la presentan como para que tú dudes de lo oficial, ¿no? Pero de hecho, ¿qué pruebas hay de lo otro? Es decir... Yo creo que habría que hacer una mezcla de las dos, ¿no? Porque si unos son muy extremos en un lado y otros son muy extremos en el otro, quizás el camino del medio sea el correcto. El que hay indicios en las dos partes, a lo mejor no tan espectaculares, sí, pero sí una cosa intermedia. Es posible, pero yo no sé, yo no sé encontrar, o sea, yo creo que la NASA puede estar manipulando, puede estar ocultando cosas. Bueno, ya no voy a entrar en el terreno conspirativo de los que dicen que la NASA nunca envió gente a la Luna, sino que lo hicieron en un estudio de cine, que lo hizo Kubrick, que lo sabía hacer muy bien. Si no quisiéramos hablar de la NASA, tenemos los rusos, los chinos, que también están haciendo estas cosas. También, quiero decir que hay más pruebas, ¿no? Que los rusos están dando mucha información también. Sí, pero quiero decir, ¿hasta qué punto todo eso no puedes decir que también esté manipulado? Yo no lo sé. Es decir, deberíamos hacer otro vídeo pues hablando de todo esto, de toda la movida esta, en la que reconozco que yo no soy un especialista. Sí que es verdad que oigo voces que hablan de una versión totalmente distinta, o que te presentan que se llevan 50, 60 o 70 años tapando el tema de los extraterrestres por motivos los que sean, pero a ver, igual que durante todos esos años te han intentado hacer creer que los extraterrestres no existen, y por otro lado ahora parece ser que de tapadillo intentan hacerte creer que sí que existen, ¿no? Es decir, y de hecho hay un bombardeo de documentales, de series, la famosa serie Ancient Aliens, que te mete los extraterrestres hasta en la sopa, ¿no? Sí, y hay otra que es la contraria, que te lo desmiente todo. Sí, exacto. Entonces es una paranoia de decir, como decías tú, ¿no? A lo mejor la verdad está en el medio, o no está en ninguna de las dos partes, ¿no? Y todo es una distracción. Lo que sí es cierto es que hay un bombardeo de esas dos versiones, ¿no? Por un lado, parece ser que te tapan esas presencias extraterrestres, y por otro lado te están vendiendo que no hay nada de eso, que lo oficial es lo de la NASA y que lo de la NASA es lo bueno o lo que te dicen los gobiernos, ¿no? Entonces, yo ahí, francamente, no sé qué decirte porque no tengo los elementos. Es decir, hasta qué punto te pueden estar manipulando con todo esto. Entonces, yo como todo esto no lo sé, lo que sí hago es ponerlo en cuarentena. Ponerlo en cuarentena e irme al mundo que yo conozco, que es el de la arqueología y el de la historia, y decir, ¿qué pruebas hay de esto? ¿Qué me dicen los mitos? ¿Qué me dicen las pruebas físicas? Y ahí sí yo puedo decir cosas. Lo que no puedo decir es que un señor me habla de viajes a Marte, los cuales yo no puedo contrastar. No, pero sí podemos entrar en los pilares de las supuestas pruebas que aporta la teoría del antiguo astronauta, ¿no? Y también los principales autores que defienden esta historia. Eso es lo que yo más o menos puedo decir algo, ¿no? Vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Básicamente la teoría del antiguo astronauta tiene como tres pilares. El primero es, o lo que dijo von Daniken o lo que dijeron otros, ¿no? Es, nos encontramos que en muchas partes del mundo se representan artísticamente unos seres, ya sean en relieves, en piedra, o en pinturas, o en esculturas, o en grabados, en lo que sea. Nos aparece una serie de seres raros que no podemos identificar
y que von Däniken y otros dijeron que eran indiscutiblemente astronautas. Por ejemplo, y ahora voy a hablar de una serie pues, de iconos. Esto es lo que se llama la iconografía del antiguo astronauta, que es muy conocida. Por ejemplo, el rey Pakal, de la famosa tumba de Pakal, el sarcófago en que aparece un rey maya, que está en una postura que parece que va en una cápsula espacial, que está sobre unos mandos, etc. Eso es un icono clásico, ¿no? Pero después tenemos seres raros, por ejemplo, las figuras de Tassili, no sé si has oído hablar de ellas, están en Argelia, en el desierto, que bueno, en la prehistoria parece ser que los primitivos habitantes de la zona se dedicaron a pintar sobre las rocas una serie de seres que están flotando, y son seres raros, con una cabeza muy rara, muy grande, con cuernos, con unas manos que no parecen manos, con un solo ojo. Incluso hay una figura que mide no sé si 6 metros, que el investigador que lo encontró, un francés que se llamaba Lotte, le puso el nombre del gran dios marciano, ¿no? porque no le pareció un nombre mejor, ¿no? Porque le parecía que aquello era una figura irreal, ¿no? Y después, pues bueno, hay un montón de figuras más. Las figuras Dogu de Japón, unas estatuillas no muy altas, que tienen pinta como de astronauta. ¿Por qué? Parece que lleva una escafandra, una especie como de gafas, ¿no? Y bueno, después hay un montón de figurillas de dioses en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, que te encuentras dioses, ¿no? Los famosos dioses, los viracochas o otros dioses, que bueno, que tienen un aspecto raro y que a veces parece que van embutidos en escafandras, ¿no? Y eso es lo que von Däniken vio y dijo, ¡pam!, no falla, es esto, ¿no? O por ejemplo, las descripciones que aparecen, pues bueno, de objetos que podemos decir que son extraños, ¿no? En la mitología hindú se habla de unas naves que son los vimanas, no sé, bueno, son bastante conocidos, ¿no? Una especie de máquinas voladoras con unas capacidades increíbles, y que los dioses pues luchaban con estas máquinas, ¿no? O por ejemplo, en la tradición de la Biblia se habla de que aparecían carros de los dioses, ¿no? Lo que dijo von Däniken, carros de fuego que aparecían por aquí, aparecían de los cielos, y se llevaban a los profetas, ¿no? Aparecían delante de un profeta, ¡pam!, y se lo llevaban, ¿no? Pues todo esto es la iconografía, es decir, todas esas imágenes de posibles seres o objetos extraños. Después, el segundo pilar vienen a ser bueno, todas las mitologías y las religiones antiguas, que nos hablan justamente de estos mismos dioses, de que estos dioses crearon al hombre a su imagen y semejanza, y eso no solo está en la Biblia. Nos lo encontramos en un montón de culturas, desde la cultura sumeria, la cultura hindú, las culturas chinas, mesoamericanas, sudamericanas, que nos hablan de figuras de dioses, en muchos casos bajados justamente de los cielos. Hay un caso, por ejemplo, en África, uno que también pues, se ha hablado mucho de ellos, que es el de la tribu de los Dogon, que tiene una mitología que, según ellos, bajó del cielo en un arca un ser o un grupo de seres que se llamaban los gnomos, que dieron la civilización a los humanos, ¿no? Es decir, el humano era salvaje, era primitivo, y esos seres bajaron del supuesto espacio, ¿no? Porque además parece ser que les dijeron que bajaron de Sirio, ¿no? Y de aquí toda la historia esta que sacó en su día Robert Temple, ¿no? Sobre el misterio de Sirio. Y que bueno, todos esos seres, todos esos dioses, realmente no serían dioses, sino que fueron gentes que vinieron de un planeta, el que fuera, Sirio o el que fuera, y que ellos, pues de alguna forma, o bien crearon a los humanos, que es una versión, o bien les dieron la civilización, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos seres venidos de Sirio B, como dicen los gnomos, estos eran de una parte acuática, probablemente se metían dentro del agua, y algunas veces decían que secuestraban a los humanos o se los comían. O sea que también hay una literatura negativa, no solamente positiva, aunque decían que enseñaron la agricultura. Sí. Es curioso, sí, porque además existe una mitología muy centrada en seres anfibios, o sea, medio acuáticos,
medio terrestres, ¿no? Este que me decías tú, los Nomo, eran así, en África. Pero resulta que los que llevaron la civilización a Sumeria eran unos seres, o un ser que se llamaba Oannes, que se le representa como un humano, pero con una especie de capa como de pez. O sea, que vendría a ser un ser anfibio que salió de las aguas, que vivía en parte en las aguas y en parte en la tierra. Y en la mitología del Japón, coincidiendo un poquito con esto que te he explicado de los Dogu, ellos tenían unos seres que se llamaban los Kappa, que eran unos seres anfibios. Pues bueno, estaban estos seres, ¿no?, que salen del agua y también interactuaban con los humanos, ¿no? De hecho, hay gente que ha especulado que si la supuesta escafandra de estos Dogu, más que una escafandra de astronauta, era como de un buzo, ¿no? Pero bueno, son historias. En todo caso, sí es verdad que vemos repetidas en muchas culturas la transformación de esos dioses en astronautas. Es decir, los seres humanos de esa época no eran capaces de interpretar que esos astronautas pues venían de otro mundo y los interpretaron como dioses, ¿no? Entonces, el último pilar que nos queda de la hipótesis del antiguo astronauta son todos los prodigios o todas esas cosas raras, las anomalías, que de alguna forma la arqueología convencional a veces las ha aparcado o no las ha explicado bien. Por ejemplo, todos los grandes monumentos hechos con grandes piedras, grandes monumentos megalíticos, por ejemplo, la plataforma del templo de Baalbek, por ejemplo, la fortaleza de Sacsayhuamán en Cuzco, no sé, ciertos monumentos pues megalíticos muy grandes, incluso cosas quizá no tan llamativas como los sopars, ¿no? Por ejemplo, cuando han aparecido objetos extraños en épocas muy antiguas, voy a decir algún ejemplo que es muy conocido, la famosa pila de Bagdad, que es una jarrita de cerámica que supuestamente era capaz de producir una corriente eléctrica, muy poco potente, pero von Däniken rápidamente dijo que eso era un testimonio de una tecnología que era de los extraterrestres, ¿no? O, por ejemplo, el mecanismo de Antiquitera, que se encontró en un naufragio, y cuando lo sacaron y vieron que aquello era una especie de computadora o una calculadora para calcular ciclos del Sol, de la Luna, de los eclipses. Aquello era tan avanzado para su tiempo que la gente de los antiguos astronautas dijeron que no, que esto no era posible y que esto es tecnología extraterrestre, ¿no? Pero bueno, yo he visto la réplica que se ha hecho, que es real, o sea, es decir, que funciona, que lo sacaron de Grecia, de allí de un naufragio, y te lo pones a ver y eso lo ha podido hacer un humano perfectamente, con un conocimiento, un mínimo. No, yo estoy de acuerdo, y si quieres después lo comentamos, de que yo tengo la teoría de que en el mundo existe una ciencia exotérica, la que se vende, digamos, la que existe como ciencia normal, y una ciencia esotérica, es decir, que hay una minoría de gente que tiene una ciencia más avanzada que el resto de la gente. Entonces, esa gente disponía de unos conocimientos que le permitía hacer eso, que le permitía hacer la pila de Bagdad, o le permitía hacer la máquina de Antiquitera o cualquier otra cosa. Porque tenía un conocimiento más alto. Llámale casta de sacerdotes, casta de iniciados, casta de lo que quieras. Lo que hoy en día es un canalizador o un vidente. Porque no sé si llamarlo de esa manera. Hombre, los grandes genios del siglo XX, todos tenían voces que les hablaban. Es posible. Entonces, claro, es lo que hoy en día llamaríamos un canalizador, lo que hoy en día se está haciendo un mal uso de la palabra, ¿no? O sea, yo me refiero por canalizador no a una persona que tira las cartas, sino que tú realmente recibes una transmisión de datos, tú lo apuntas y a partir de ahí, de la invención que tú crees que has tenido en ensoñación consciente cuando estabas durmiendo o porque te ha venido un flash y lo has apuntado, eres capaz de convertir una máquina, un motor de energía libre.
Es posible, pero yo más bien me refiero a que en la historia tú ves una evolución de la cultura, de la ciencia, de la técnica, ¿no? Entonces, de repente te aparecen flashes como de cosas raras, que son los OPARs. Por ejemplo, el disco del Príncipe Sabu, que es una pieza muy rara, parece de tecnología rara, y aquello, yo la verdad, no sé cómo casarlo con la arqueología clásica de los egipcios, porque aquello no casa ni en pintura. Es decir, aquello lo hicieron con un propósito que no entendemos. Entonces yo creo que existió alguna ciencia desaparecida o desaparecida en parte, que de alguna forma no se correspondía con el resto de la ciencia, ¿no? Entonces, está claro, cuando tú vas a Baalbek, tú ves que los romanos eran unos ingenieros, unos arquitectos pues de primera, construían muy bien en piedra, yo lo sé porque esto lo hice durante la carrera, dominaban el cemento, dominaban muchas técnicas pues, de construcción, con arco, en fin, eran realmente buenos. Lo que ellos no hacían era trabajar con piedras de 800.000 kilos, ¿entiendes? Porque eso no lo hacían ellos, porque para ellos era impensable pues manejar ese tipo de piedras. La arqueología convencional nos quiere hacer creer que la plataforma del templo de Júpiter pues lo hicieron los romanos. O sea, es que eso creo que es un empecinamiento que no lleva pues a ninguna parte. Es decir, tenemos un problema, es decir, alguien hizo esto en una época indeterminada. Yo no voy a decir astronautas venidos de otro planeta porque eso no cuadra. Para mí no cuadra, pero tampoco lo hicieron los romanos. Es decir, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Que yo creo que lo hizo fácil, es decir, la gente que hizo eso lo hizo fácilmente, es decir, no usó poleas, no usó trineos, no usó ruedas, quizá usó un tipo de tecnología que hoy se nos escapa y que está enterrada en el pasado. Entonces yo creo que gran parte de la explicación al tema de los extraterrestres, es decir, que no hay una necesidad de que alguien venga de fuera a sacarte las castañas, sino que hay ahí una página en blanco, borrada de la historia de la humanidad, que bueno, ahí encuentras unas anomalías que no se explican con la teoría actual, ¿no? Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y ahí está el gran campo de batalla, es decir, mientras unos te meten ahí a extraterrestres porque no encuentran una explicación mejor, los otros te dicen que no, que eso es cosa de los humanos. Como por ejemplo, como se hicieron las grandes pirámides de Giza, estamos aún en el terreno de las hipótesis, es decir, es que nadie ha podido demostrar que con la tecnología de hace 4.500 años, de la edad del cobre o del bronce, ellos fueron capaces pues de todo eso. Yo no digo que fuera imposible, yo digo que es muy rebuscado o muy difícil explicarlo con esa tecnología. Entonces los otros ya te hablan de extraterrestres, ¿no? Sitchin dijo que las pirámides eran balizas, aerobalizas, para las naves de los Anunnaki que descendían a la Tierra. Entonces yo tengo que hacer un acto de fe y me lo tengo que creer, ¿no? Entonces creo que son dos polos que ninguno de los dos te explican realmente lo que hay.